Muchas gracias, doña Elena Poniatowska Amor, por recibirnos en su casa justo después de ganar el premio Cervantes. ¿Ya le llamó el presidente Enrique Peña Nieto por teléfono? Ya puso una felicitación en su Twitter. Hombre, un premio de esa envergadura amerita una llamada. Pues sí, yo creo que cada quien sigue los dictados de su corazón. Al recibir el anuncio de tu premio, lo primero que pensaste fue en México. Y dices que sientes que el país está muy bocabajeado. Después de estas inundaciones, después de las divisiones tan tremendas, también las divisiones dentro de la izquierda, después de que vemos tanta pobreza, porque una inundación o un tifón como el que hubo, te muestra toda la gente que vive al borde de los ríos, que pierde sus casas, que está en condiciones de veras inhumanas, condiciones terribles de pobreza. Bueno, acaba de suceder en otros países, ¿no? Pero sí te duele muchísimo que en México no haya, que la gente no tenga una vida mejor de la que tiene. ¿Confía en el paquete de reformas que está llevando a cabo el gobierno de Peña Nieto? Bueno, yo le puedo decir que yo en estos días, como me agarró como una vorágine el premio, no he estado viendo tanto lo que sucede en la política. Usted se ha mantenido muy al margen del poder, en una zona muy periférica de los partidos que, en este caso el PRI, que ha dominado casi siempre el gobierno de México. Otros escritores han sido nombrados embajadores o tiene monumentos en su honor. ¿Cómo ha logrado eso? Bueno, ahora me van a poner un busto ecuestre, bueno, un busto mío en una plaza al lado de periodistas como han sido Pajés Hiergo y Miguel Ángel Granados Chapa, que fue un gran periodista, pero en general yo nunca me he acercado al poder. Creo que, como le decía, creo que lo decía Maquiavelo, no estoy segura, no hay que acercarse demasiado al príncipe, no hay que acercarse. Un periodista, para cumplir con su tarea, tiene que mantenerse lo más lejos posible del poder. Y yo nunca, toda la vida, he estado lejos del poder. ¿Usted cree en el nuevo PRI? Pues no he visto ahorita cuáles han sido las consecuencias del nuevo PRI, pero recuerde usted que yo siempre he estado, bueno, no siempre, pero desde los últimos, desde el 2006 para acá, siempre he estado del otro lado de la barrera, ¿no? En el lado crítico. Usted llegó a México con 10 años, en 1942. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de esta ciudad, de este país? Una fila de naranjas, porque yo venía en 42, todavía había guerra en Francia, en París, yo nunca había visto así una pirámide de naranjas y pedías un jugo de naranja y en Francia te daban una media naranja y te la exprimían en agua y aquí te daban un jugo así de puro oro de este tamaño y si querías otro, para mí era como haber llegado al país del oro de la naranja. Usted, pese a ser alguien que ha tenido una vida muy acomodada, burguesa incluso, ha captado muy bien el lenguaje de la calle. ¿Qué encuentra en las conversaciones de ahí fuera? Cuando llegué a México, aprendí el español, mi idioma, bueno, mi idioma materno primero fue el francés, pero aprendí el español en la calle, con la gente que oía yo hablar, y yo incluso cometía muchísimas faltas. Yo decía yo vide en vez de yo vi, y decía, no podía decir bien ciudad, decía ciudad, y una serie de errores que yo cometía muy grandes, pero después ya se me corrigieron con el tiempo y con la escritura, pero finalmente yo creo que pues mi español es mi español de los mexicanos más pobres. Usted es un referente para periodistas y escritoras de su época que se intentaron abrir un hueco en redacciones periodísticas donde primaba el whisky, los cigarrillos y la hombría. ¿Fue difícil ese proceso? Bueno, yo creo que el mundo del periodismo fue duro para las mujeres al principio, pero hubo otras periodistas como Elvira Vargas, que fue muy extraordinaria, editorialista, incluso
ella le salvó la vida a un guarura, un bodyguard de Lázaro Cárdenas. Ella se echó al mar, era una extraordinaria nadadora y lo sacó, le salvó la vida. Y siempre ha habido, yo creo, aparte de eso que es simplemente una anécdota, pero ha habido mujeres muy luchonas, muy inteligentes y muy buenas periodistas. Ahora hay muchas periodistas mujeres en México, incluso directoras de periódico que lo hacen muy bien. Le he escuchado decir que la culpa es algo muy femenino. Sí, pensamos que no reunimos todas las cualidades femeninas, ¿no? Las que, bueno, que además es difícil ser dos cosas, ser una trabajadora y salir a trabajar y llevar tu casa. Que todas las flores como estas tengan agua, no se vayan a morir, eso es bien importante. Usted en una reunión con feministas se levantó y dijo, mi marido me pega los sábados. Ah, sí, pero eso fue una chistosada. Yo dije, todo el mundo hablaba de lo que era el feminismo y yo de repente se me ocurrió decir que a mí lo que más me gustaba es que mi marido regresara los sábados de Tonantzintla, Puebla, y me pegara. Pero era una broma. Así como dije también que me preguntaron qué iba a hacer con el dinero y dije que se lo daría a Slim, que es el hombre más rico de México, porque pensaba que habían bajado un poquito sus entradas, pero pues esas son payasadas que uno dice en determinado momento. Usted ha dignificado mucho la profesión de periodista. Por ejemplo, el día que vinimos a entrevistarla, cuando ganó el premio, sufría por los que estaban ahí fuera. Sí, sufrí porque era siempre, es la misma historia, siempre los hacemos esperar, siempre, yo no en general, pero digo, la posibilidad de que entrara a cuentagotas, era muy difícil todo, pero también el problema es que mi casa es muy chiquitita, entonces aquí no caben 50 personas ni por equivocación. No caben, en la mesa caben 6 y muy apretados 8 a comer. Y aquí en la sala caben exactamente 5, es muy poco. El subcomandante Marcos la invitó a ir a Chiapas y de ahí sale un artículo memorable suyo. Bueno, yo también soy crítica, también le hice unas preguntas críticas, así que también, pero sí, claro que a mí me dio un gusto enorme ir allá y también llevar a mis hijos. Felipe y Paula ya estaba allá porque ella se ocupó de la biblioteca que después se encargaron de quemar los soldados. Una biblioteca con muchísimos libros que se recogieron aquí en esta casa y vino un enorme camión y se los llevó de aquí, de esta casa. Usted ganó el premio Rómulo Gallegos y cuando fue a Caracas conoció a Hugo Chávez. ¿Qué sensaciones le transmitió? De una fuerza enorme, de una enorme seguridad en sí misma, de una percepción política muy suya, muy sui generis, y de un hombre que estaba muy bien informado, que sabía lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Cómo ve Venezuela desde la distancia? Ahorita pues yo lo veo mal, yo creo que desde luego ha habido un bajón tremendo y se han ido, eso sí me di cuenta cuando yo fui a Venezuela la primera vez que, por ejemplo, los grandes ingenieros petroleros, los doctores en petroquímica, la gente que sí sabía, muchos se habían ido de Venezuela, ya no estaban en Caracas. En su día entrevistó a Diego Rivera, pero su familia no estaba muy contenta con eso. Bueno, con Diego Rivera había un problema porque en mi casa no lo querían porque él pintó desnuda, completamente desnuda, así como un pescadito color de rosa, a una tía mía que se llamaba Guadalupe Amor, Pita Amor, y le hizo un retrato gigantesco. Entonces, bueno, yo creo que mi familia es más así, pues se escandalizó muchísimo. Y además fue el primer cuadro que se expuso en la gran retrospectiva de Diego Rivera en Bellas Artes y Pita se paró con su abriga de pieles al lado del cuadro
llegó el presidente de la República y le dijo: señor presidente, más que un retrato del cuerpo, es un retrato del alma. Y el presidente le dijo: ah, pero qué alma tan rosita tiene usted. ¿Le gustaría entrevistar a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos? Claro, pues sí, yo me parece guapísimo, me encanta cómo camina, cómo se mueve, me encanta cómo recibió a John Lennon allí en la Casa Blanca. Es un hombre que me encanta y además me parece que es una gran cosa para los norteamericanos que en el país de Lincoln el que llegue a la presidencia sea un negro. Me parece un triunfo notable de Estados Unidos. La noche de Tlatelolco fue un artículo periodístico que nunca se llegó a publicar. No, se hizo, nunca se publicó absolutamente nada, pero comenzó, sí, eran documentos, textos que tenía yo sobre mi escritorio y se fueron acumulando hasta que la directora del editorial Era, que así se llama, vino y lo vio y fue muy valiente y me dijo: yo te lo publico. Desde el periodismo ha cimentado su carrera literaria. ¿Qué es lo que encuentra en la realidad que no tiene la ficción? En la realidad diaria, en un país de América Latina, en todos nuestros países, supera siempre a la ficción. Siempre es más importante lo que está sucediendo porque es mágico. Es mágico en muchas ocasiones, es cruel en otras, es completamente improbable en otras, es surrealista. Se ha dicho, André Breton vino a México y dijo que este era el país surrealista por excelencia. Es totalmente inesperado México y la realidad que te brinda es mucho más importante literariamente hablando que lo que se te puede ocurrir a ti, porque tú puedes hablar de tus estados de ánimo, de tus depresiones o de tus felicidades, de un mundo de maravillas y sortilegios, pero lo que sucede afuera, la realidad siempre entra y es superior a ti y te anonada. La última vez que nos vimos, usted me dijo que el éxito era algo en lo que no había que pensar, que era algo efímero, y me habló de Cepillín. ¿Cuál es la historia de Cepillín? Bueno, era un payaso alto y flaco, Cepillín, por eso yo supongo que era como un cepillo o una escoba, y de un día para el otro lo hicieron desaparecer. Y entonces, pues en general dices, bueno, ¿qué es la fama o qué es la celebridad? Dura un minuto.